Listo. Correcto. Hola. Perfecto. Yo creo que mejor por acá no. Podemos quedarte. Bueno, para claridad de todos, qué pena les hago una recomendación. Voy a silenciar los micrófonos de todos y en el momento en el que cada uno quiera hacer alguna intervención, lo va a solicitar, ¿correcto? Para que no tengamos interferencias de audios Esa persona que de se pronto quiera de subir a alguien la que deje el micrófono encendido. Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, continúo. Correcto, perfecto. Ya pueden ver la presentación de nuevo. Bueno, entonces, digamos, como les estaba explicando, esta contribución a mejorar este cambio climático va de mano en gran parte de las iniciativas de los gobiernos locales y de los gobiernos los gobiernos locales y los gobiernos de mayor jerarquía. Entonces, lo que se estima es aplicar todos los planes que contribuyan a esa reducción de la huella de carbono. Digamos que mediante los acuerdos que se han hecho se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estos gobiernos han adoptado muchas de las políticas, planes, leyes, decretos que hoy en día nos sirven como base para poder, digamos, enfrentar esa situación. Desde el sector constructor, hoy yo les voy a hablar un poco de cómo se están enfrentando esos retos, digamos, en la actualidad y más particularmente pues en nuestra ciudad. Bueno, digamos que los lineamientos, el marco normativo, eh, digamos, de Medellín, el área metropolitana, arrancan en el orden jerárquico, como lo pueden ver ahí, las políticas nacionales de cambio climático desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del área metropolitana del Valle de la Urrá, la Alcaldía de Medellín, el Consejo de Medellín y la Unidad de Planeación Minero Energética UPME. Perfecto. Entonces vamos a iniciar, voy a pasar hablando un poco y describiendo un poco sobre cada una de las, digamos, de cada una de las políticas que tiene cada, digamos, en su orden o en su competencia. Entonces tenemos la Política Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Bueno, digamos que el marco conceptual de la política es un crecimiento verde, un modelo para la competitividad y el desarrollo sostenible, digamos que la perspectiva colombiana. Tenemos las metas nacionales del bajo desarrollo en carbono, que es lo que siempre estamos apuntando, o sea, en muchos momentos de esta discusión hoy van a ver el tema de las metas del desarrollo de tecnologías, energías bajas en carbono. Y digamos que la información hasta ahora generada por todos los indicadores que alguna vez pueden escuchar, las mediciones del aire, las mediciones de todos estos factores, son los que pueden determinar, digamos, un poco como, a ver, cómo lo hiciéramos claro, pueden determinar un poco el camino a seguir para poder descarbonizar un poco. No es descarbonizar totalmente, pero sí, digamos, hacer el análisis de qué podemos disminuir. Entonces, también se presenta algo que es como la vulnerabilidad y el riesgo frente a ese cambio climático
es como qué tan expuestos estamos a todos esos factores que intervienen para que no podamos bajar esa huella de carbono. Entonces, esto es lo voy a hacer muy general, muy global, porque no nos podemos detener en cada uno. Digamos que el desarrollo rural, el desarrollo urbano, desarrollo minero energético, infraestructura, ¿cierto? Las industrias, así como me lo resaltaron, que tienen un gran componente, digamos, una gran, pues sí, tienen un punto muy especial en la contribución a los gases de efecto invernadero. Y justamente todo es como una cadena de relación en la que si uno está descompensado, pues obviamente los demás en su, digamos, en su proporción correcta tendrían como el impacto, el mayor impacto. Por ejemplo, las industrias, las infraestructuras tienen un aporte muy grande y para eso más adelante también les voy a contar qué es lo que se está haciendo en materia de desarrollo de las industrias. Bueno, digamos que, ay, ¿cómo puedo quitar esto? Hay forma de quitar, de quitar el rayón rojo. Bueno, digamos que la política pública de construcción sostenible, que es otra política, es la del área metropolitana del Valle del Aburrá, establece una línea base, ¿cierto? En la que se abordan problemáticas, oportunidades, restricciones. Entonces, en esta, digamos, en esta línea, un segundo, por favor. Bueno, en esta línea es necesario hacer énfasis en que, digamos, el desarrollo de un proyecto de un edificio debe, en este marco de la construcción, de la política pública de construcción, digamos que el área metropolitana dispuso de unas guías, dispuso de unas guías de construcción sostenible, las cuales, digamos que sirven como base e insumo para poder planificar, digamos, los territorios y poder enfrentar lo que les estoy diciendo. Para no confundirlos mucho, estas guías son 5 guías, pero la que nos importa hoy, la que nos compete, es la guía número 4, en la cual vamos a poder, digamos, como, por decirlo de alguna manera, abarcar lo mayor posible en tema de construcción. Entonces, digamos que mucho de la implementación de esa guía sería la integración de fuentes de energía no convencionales a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014 y una microgeneración y autogeneración de energía para ese abastecimiento de los usuarios mediante equipos de pequeña magnitud que de todas maneras, así tengan una autogeneración, van a requerir la red convencional como un respaldo. O sea, no, digamos que si yo genero alguna energía alternativa renovable, puedo tener de todas maneras el plus de seguir conectado a mi red convencional como respaldo. Bueno, aquí les voy a hacer un poquito como, no quiero pues detallarme mucho en el cuadro de, digamos, como de la definición de sostenibilidad, lo que debe tener en un proyecto para que se cumpla, o sea, para que sea viable, porque también vamos a hablar en términos económicos. Ustedes me dirán, no, el tema es muy, digamos, es muy atractivo, es muy bonito, ¿cierto? Pero tiene que tener una función también de viabilidad económica. Ante todo, tiene que haber como un componente que sea económicamente viable. Entonces, estas son las condiciones con las que debe cumplir, que no genere sobrecostos de inversión, que incluso reduzca los costos de inversión y también de operación. Digamos que son unos cuantos pasos que se tienen como para verificar que el proyecto sí sea, porque puede ser muy ambicioso querer hacer un proyecto de sostenibilidad, de construcción sostenible,
pero tiene que tener viabilidad pues para que sea obviamente rentable, para que se mantenga pues a flote. Entonces, digamos que muchas personas pensarían que el hecho de la construcción sostenible y todo lo demás podría generar un sobrecosto de inversión, pero digamos que esto puede ser recuperable mediante reducción de costos operativos. En esos casos se recomienda cuantificar, digamos, todos los beneficios ambientales, sociales y económicos, y para estos últimos calcular tasas y periodos internos de retorno, algo así, con el fin de que todos los aspectos, todos los actores tengan clara la relación costo-beneficio en cada fase del ciclo de vida. Eso es un tema como, digamos, un poco económico, que no tengo pues como tanto conocimiento, me disculpan si de pronto quedan un poco de dudas y demás, pero es como lo que se refiere a la política, para hablarla muy sintéticamente. Entonces, gran parte de la defensa de estos proyectos es que, digamos que en una percepción global, o sea, cualquiera podría decir que el sobrecosto de un proyecto sostenible está entre el 9 y el 29%, ¿cierto? Pero en la realidad, con los estudios que se han hecho, se puede ver que solo hay un sobrecosto del 0.4 y el 12%, que lo que les decía ahora, esos sobrecostos se pueden compensar con otra serie de operaciones que más tarde también les hablaré. Bueno, digamos que esos objetivos de la sostenibilidad, como vuelvo y repito, es mantener esa relación muy alta y muy estrecha entre el beneficio-costo en todas esas estrategias tendientes a incrementar ecoeficiencia, habitabilidad, resiliencia y complejidad en el ambiente construido. Digamos que lo que pretende es siempre tener esos aspectos conjugados, beneficios sociales, beneficios ambientales y beneficios económicos. Entonces estas son como las fases, la metodología para la evaluación de un proyecto desde un punto de vista financiero. Entonces, como les digo, les hablo a términos generales, entonces sería un costo anual uniforme equivalente, un valor presente neto, una tasa interna de retorno, periodos de recuperación de la inversión, costo capitalizado y relación beneficio-costo. Bueno, tenemos acá ya el plan de ordenamiento territorial, que ya es la norma a escala más, digamos, como más primaria de nuestro acceso directo, o la norma que nos acoge a nosotros. Las anteriores iban siendo como más generales, más nacionales, ahora ya estamos en la norma más municipal, y digamos que lo que establece el Acuerdo 48 de 2014 es como un plan de adaptación al cambio climático, ¿cierto? Digamos que ese se va a implementar por medio de un código de construcción sostenible. Y la implementación, las acciones serían realmente para mitigar esas emisiones de gases de efecto invernadero en edificios y ese riesgo por impactos socioeconómicos asociados al cambio climático. Cuando hablamos de efectos, impactos socioeconómicos, es todo lo demás que yo les expliqué al inicio, todo lo que puede surgir a partir de que unas temperaturas, que un cambio del clima, del medio ambiente, justo ahora que hemos visto tanto el tema de la contaminación, de, bueno, todo lo que hemos hecho como para la contingencia del aire y de la mejoría de la calidad, son resultado de muchas de esas cosas y que tienen impactos muy grandes socioeconómicos digamos, en nuestra sociedad, en nuestro medio. Entonces, digamos que esas tecnologías que se deben destinar a reducir ese consumo, digamos que son equipos, reducir esas pérdidas de energía, mejorando integridad térmica de los edificios. Aquí afortunadamente no somos víctimas de la calefacción ni la refrigeración en grande escala. No tenemos necesidad de recurrir a refrigeración. Aire acondicionado, digamos que es muy puntual, pero no es una necesidad de cada vivienda, más que nada es como en el tema corporativo, en las empresas. Entonces, lo mismo con la
calefacción, no sufrimos de excesos de calefacción por enfriamiento del clima. Entonces, hasta ahora, en ese panorama, no estamos aportándole tanto en el tema digamos, de excesos de equipos para mejorar el clima. Estrategias de diseño arquitectónico, pasivas al interior del edificio, digamos como para que ustedes tengan en cuenta todo lo que se puede hacer al interior, porcentajes de techos y paredes verdes, utilización de materiales alternativos sostenibles, dispositivos ahorradores al interior de la edificación, digamos que ese manejo de residuos sólidos es súper importante porque muchas veces no tenemos en cuenta todo lo que sale externamente de la edificación y cómo se va todos los residuos que consumimos, que emitimos, hacia dónde se van y cómo se procesan luego. Entonces, si digamos, desde la vivienda podemos mejorar esa disposición de los residuos, pues claro, cuando se sacan a algún vertedero, alguna planta de tratamiento, pues puede ser un poco más manejable y el impacto puede ser menor. Lo mismo, utilización de materiales alternativos. Hay muchos materiales que tal vez muchos no conozcan y que de pronto la limitación sea esa. Así como a dato pequeñito y tip, encontré que Argos está trabajando en mejorar, digamos, como sus materiales a partir del tema de sostenibilidad, mejorar, seguir con la resistencia, seguir con la fiabilidad de sus materiales, con menor consumo de energía, con menos explotación expansiva y una serie de, digamos, de operaciones que podrían, digamos, garantizar buenos materiales, ¿cierto? Que contribuyan con todo este tema de disminución de la huella de carbono y que a la misma vez sean económicamente viables y que pues obviamente tengan el plus y el sello de que están contribuyendo con el medio ambiente. Entonces hay una serie de materiales alternativos, no solamente los que conocemos hoy en día, sino una serie de más. Digamos que la orientación y adecuación de los edificios, eso muchas personas lo conocen de manera empírica, es como evitar el calentamiento por el poniente. Entonces vamos a ubicar las viviendas de manera que sean favorables, entonces que solo tenga ventilación y iluminación natural, pero que no me sobrecaliente la vivienda en las horas de la tarde, sobre todo, tener como esa disposición de las viviendas en función de el asoleamiento. Eso evitará posteriormente tener que recurrir a refrigeración, tener que tener equipos alternos para poder enfriar un poco la vivienda porque se ha sobrecalentado. Bueno, esta es otra parte pues que realmente la introducción de la arborización en los proyectos es muy importante. Muchas personas no lo tienen en cuenta y por nuestra escasez de espacio en suelo sabemos que es difícil que se pueda tener en todos los proyectos una cobertura vegetal. Es muy importante y la intención es poder introducir esos conceptos, esos pequeños pasos en los proyectos. Bueno, aquí, que ya más adelante me voy a detener, la promoción e incentivos varios para la construcción sostenible, que es lo que a todos nos interesa al fin y al cabo, poder tener esas gabelas o esos beneficios para poder proyectar digamos, como las intenciones de sostenibilidad. Y lo mismo con la promoción e incorporación de energías alternativas. Es lo que hablábamos al principio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, como esa promoción de cómo puedes incorporar a tu proyecto o a cualquier, digamos, a cualquier edificación, esas energías alternativas. Bueno, ahora la política pública de Medellín Ciudad Verde Sostenible del Consejo de Medellín, el acuerdo 23 de 2012, que es básicamente dos parámetros fundamentales que parten del ahorro energético. Impulsar esas energías renovables
que es promoviendo la utilización de los paneles solares térmicos, fotovoltaicos y otras más estrategias, eólica, y aparte de eso, motivar esa utilización de sistemas de aprovechamiento de lluvias y luz natural en las edificaciones nuevas y existentes. ¿Qué les quiero decir, digamos, con esto un poco? Tú puedes tener una fuente alternativa de energía o digamos como una fuente renovable, no convencional, pero no es suficiente con tener, digamos, nuevas energías si no existe un ahorro de muchas de las condiciones y de los recursos que hoy se tienen. Entonces es como estar mancomunado, estar como a la mano de tener nuevas tecnologías, pero también tener un ahorro para que también justifique un poco y el impacto y el gasto que se tenga que hacer con las nuevas tecnologías y las nuevas energías renovables no sea tan alto. Ya saben ustedes más o menos, bueno, en el panorama en el que estamos, invertir en tecnologías nuevas es costoso. Entonces, si es costoso y aparte se requiere la gran cantidad de energías como las que hoy usamos, pues va a ser mucho más costoso. Si se logra reducir en una cantidad que logra minimizar, pues el impacto de esto económicamente no será tan alto. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la Ley 1715-2014, de la cual se desprenden otra serie de decretos, resoluciones que reglamentan por parte de la Unidad de Planeación Mineroenergética, UPME, digamos, toda la normativa para poder acceder a los beneficios, a los estímulos y a los alivios económicos por invertir en proyectos de fuentes no convencionales de energía, fuentes renovables y digamos como todo el impacto que eso puede generar en cualquier proyecto. Entonces, digamos que las dos líneas que tiene pues esta ley es como incentivar esa inversión de esas fuentes no convencionales de energía y estimular la inversión, investigación y desarrollo para mejorar esa producción y utilización de la energía. Entonces, digamos que esto se logra mediante los incentivos tributarios, arancelarios o contables, que son esos incentivos que obviamente todos necesitamos y que debemos, que debemos tener presente, porque como veníamos hablando anteriormente, el tema económico es muy importante, el tema de que se sostenga esa economía, que no sea inviable, entonces es importante que lo conozcamos. Entonces, más o menos, para ir a grosso modo, sería una deducción, digamos como deducción de tasas de hasta el 50% en la inversión de manera distribuida en los 5 años siguientes del desarrollo de los sistemas de financiación. ¿Cierto? Es como deducciones especiales en las determinaciones del impuesto sobre la renta, que serían del 50%. Exclusión de IVA de bienes y servicios, depreciación acelerada de los activos en un 20% también, que sería como, por ejemplo, esta exclusión de IVA en bienes y servicios serían los que definan la misma unidad de planeación mineroenergética, y en muchos de los casos serían bienes y servicios que sean traídos de afuera, que no sean producidos en Colombia, y tendrían como ese tipo de exención de IVA. Lo mismo los materiales y equipos, lo mismo los materiales y equipos, y una posibilidad de depreciación acelerada de los activos en un 20%. Qué pena, les pido un favor, por favor silencian sus micrófonos para que no haya interferencia, para no tenerlos que silenciar desde acá. Muchas gracias. Bueno,
y es una exención de gravámenes arancelarios para materiales y equipos importados no producidos en Colombia, lo que les había dicho. Correcto. Entonces, digamos como ese acuerdo en el escenario nacional se propone inclusión de las plantas eólicas, generación de energía solar fotovoltaica, geotermia y biomasa. Esa proyección, pues a datos como generales, consideran que esa participación de esas energías nuevas, renovables, no convencionales, serían un 10% con una capacidad instalada más o menos hacia el año 2028. Y ellos podrían generar más o menos entre 2.5 y 7.5 de la producción total de energía eléctrica del país. O sea que en teoría hay muchas buenas proyecciones con relación a esta energía que nos va a servir de apoyo y va a ser alternativa a la energía convencional que hoy tenemos. Bueno, ahora les voy a hablar digamos, de un aliado que tenemos y otros más en el cálculo de beneficios económicos y ambientales derivados de la ecoeficiencia. ¿Qué quiere decir aliados? Digamos que si nosotros ya tenemos proyectadas las líneas de participación de los entes gubernamentales, tenemos obviamente todos estos, digamos que tenemos estas políticas, estos lineamientos que ya los estableció el sector público para que sean de uso de toda la, digamos, de todo el país, desde lo más jerárquico. Tenemos la participación de, digamos, otras instituciones, colaboradores, aliados, personas privadas que están haciendo parte de todo este, digamos, este círculo de relaciones, de nuevos proyectos. Entonces, uno de ellos es Edge. Si en algún momento han escuchado, es, digamos, una innovación de la Corporación Financiera Internacional que pertenece al Banco Mundial y digamos que lo que traduce en inglés es como excelencia en diseño para mayores eficiencias. Entonces, digamos que Edge es parte de una estrategia para guiar a la construcción, digamos como en las economías de rápida urbanización, hacia un modelo con niveles más bajos de emisiones de carbono, creando mercados que sean competitivos, sostenibles, inclusivos y resilientes. Entonces, digamos que los beneficios, ya voy a pasar un poco a explicarles bien qué es Edge, y digamos que los beneficios y ventajas que tiene una certificación de Edge, aparte de lo que es ellos, o sea, ellos como entidad, organización, tienen, digamos que tienen todas las líneas de como acompañamiento, asesoría, consultoría. Entonces, lo que se supone que pretenden ellos es, vamos a, digamos, vamos a gestionar muchas etapas de su proyecto y vamos a generar unos beneficios y ventajas de esa certificación. Entonces, los beneficios que tendría sería como que los propietarios de las viviendas ecológicas podrían ahorrar en facturas de servicios públicos entre un 15 y un 20% a lo largo del tiempo, ¿cierto? En su etapa operativa. Tendrían una mayor valorización que las viviendas construidas de manera convencional entre un 4 y un 10%. A su vez, Edge también es una plataforma en línea, una norma de construcción ecológica y un sistema de certificación, que es lo que yo les explicaré un poco. Cómo funciona la certificación y para qué, o sea, cuál es la intención. Tal vez han escuchado de las certificaciones en este tipo de innovaciones de sostenibilidad, pero más que la certificación es como poder aprender un poco sobre qué nos ofrecen este tipo de organizaciones, o sea, cómo nos ayudan o cómo van de la mano de los proyectos para que realmente valga la pena invertir en un proyecto de estos. Entonces,
Digamos que estos, estos actores, ¿cierto?, que vemos aquí, que siempre seremos los mismos, los que estamos en juego para una etapa de un proyecto, eh, seremos los compradores y residentes, ay, perdón. Bueno, digamos, el gobierno, digamos como ente principal, sabemos que Colombia se comprometió en ese acuerdo que les he mencionado a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el 2030. Entonces, a través de un aumento de eficiencia energética en los sectores industriales, comerciales y residenciales, cuando me hablaban ahora de la parte industrial, pues en teoría se comprometió a reducir en materia industrial esas emisiones de CO2. Ahora lo que nos compete a nosotros desde nuestro gremio es la parte de la construcción, que es la parte más residencial especialmente, y la participación del sector público en esos códigos y políticas es muy valiosa, porque a partir de las políticas es que nosotros vamos a poder guiarnos, o cómo podemos o cómo nos acercamos a los proyectos que mejorarían obviamente el impacto. Entonces, digamos que ya el sector de la constructora, de la construcción, los constructores, Camacol, como socio de la IFC, la Corporación Financiera Internacional, tiene en curso un plan para articular la cadena de valor de la construcción en Colombia. O sea, eso es un tema súper importante y súper interesante, y la intención es como, es un propósito común, como masificar esa construcción sostenible en Colombia y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Entonces es muy valioso que tengan ese compromiso. Ahora lo que también nos interesa son los bancos y las entidades financieras que con ese mismo respaldo de la IFC, algunos bancos están emitiendo bonos verdes para apoyar los proyectos de construcción ecológica. Bancolombia de Vivienda son pioneros en el uso de la certificación EDGE. Entonces, digamos que si estamos como comprometidos con que un proyecto se certifique o tenga las condiciones de certificación, podemos recibir muchos alivios y descuentos y beneficios de las entidades financieras también, no solamente del Estado, como lo mencionaba pues anteriormente del Ministerio de Energía. Y los compradores y residentes, que somos nosotros como el cliente final, digamos que los ahorros que ya les había hablado en materia de energía y de agua, pueden ser hasta de un 25% en energía y 29% de agua. Digamos que eso lo percibimos nosotros como compradores, el usuario final que vaya a usar la vivienda, en beneficios en la operación de la vivienda. Puede que los constructores a rangos, a simple vista, no perciban ese beneficio, pero ya les mostraré un poco cómo son esas etapas de, digamos, de valoración y de ganancias que se pueden obtener a partir de eso. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco cómo funciona la plataforma. Digamos que la plataforma en línea cuenta con datos para la ciudad de Medellín, tiene posibilidades de uso para todo el Valle de Aburrá, tiene acceso gratuito, entonces pueden ingresar todos los datos de un proyecto. Aquí paso a paso te va llevando qué requiere saber el software de tu proyecto, y generaría información específica que te puede dar muchas luces de cómo mejorar ese proyecto para que pueda ser certificado. La certificación no es solamente un nombre, la certificación es como un respaldo que tiene el proyecto para poder decir, sí, efectivamente cumple con todos los requisitos para que sea un proyecto sostenible. Entonces, a partir de ahí se generarían todos los estímulos y todo lo demás. Es como un proceso, digámoslo así, es un proceso como de ir haciendo certificación, de ir verificando que todo esté en función
de los bajos consumos, de la reutilización, optimización de materiales en obra, y ahí es que se va a generar esa certificación que nos dará beneficios antes y después de la construcción. Entonces, digamos que la intención es como que apoye esas decisiones de diseño en la etapa de diseño, no solamente esperar a que ya se haya hecho un diseño y posteriormente hacer recomendaciones, sino hacer recomendaciones en el momento que se está proyectando. Y la intención es, como lo que yo les hablaba, permitiendo ese análisis de viabilidad económica basada en reducción de gastos operativos e impactos ambientales. A todos nos interesa sobre todo reducir gastos operativos. Entonces, si algo se vuelve, digamos, como más en la marcha, se vuelve más eficiente, pues obviamente vamos a reducir gastos también importantes. Bueno, digamos que la proyección de ahorros operativos y emisiones de carbono que se evitan sería más o menos como esta relación. Entonces el diseñador es el que mayor participación tiene en el mercado, sigue siendo la imagen corporativa de la empresa, de la constructora. Digamos que el desarrollador, el constructor, sigue siendo la participación en el mercado. O sea, esto es como una cadena de valor, y ya obtiene unos beneficios fiscales, que son los que hablábamos antes. Luego pasa al inversionista, entonces empieza a hacer los análisis de retornos de la inversión. Luego el comprador, entonces el comprador tiene mayores cánones de arrendamiento, mayores periodos de ocupación y menores riesgos de inversión, porque más adelante también les explico cómo funciona como el tema digamos, como de la valoración económica de los inmuebles. Entonces, digamos que es un menor riesgo de inversión porque casi que se está garantizando una valorización en el tiempo, una valorización económica y una valorización de otros factores que son muy determinantes. Bueno, ahora tenemos el arrendatario, que puede surgir del comprador, que puede surgir luego de ser comprador. Entonces, como arrendatario, pues tienes menores costos operativos que le puedes ofrecer obviamente a tus ocupantes, mayor productividad y mayor bienestar. Aquí vas a observar y percibir esos beneficios de los que hablábamos, de las disminuciones de consumos y de la operatividad de la propiedad, o sea, que sea realmente menos el impacto económico en gastos. Bueno, entonces, en algún momento hemos visto tal vez digamos, como este esquema de cómo funciona la sostenibilidad. Ahora es cultura de institucionalidad, que lo que quiere es integrar digamos, los tres componentes fundamentales de la sostenibilidad. Entonces, que son el componente social, componente medioambiental, componente económico. Entonces debe ser equitativo social y económicamente, debe ser soportable social y medioambientalmente, y debe ser viable económico y medioambientalmente. Entonces es como una operación que a simple vista puede ser como muy fácil, pero si siempre tenemos en cuenta los tres factores, llegaremos siempre a proyectos sostenibles. Digamos que esto es una frase que saqué del blog de Conaltura, la constructora Conaltura, en la que nos habla de la arquitectura verde, busca generar soluciones para la construcción sostenible mediante la utilización de métodos de diseño arquitectónico, selección y uso de materiales específicos, sistemas de eficiencia energética y demás aspectos que no generen consecuencias negativas a lo largo del proyecto, tanto desde el punto de vista ambiental como del social y del económico. Bueno, ¿cómo se configura una construcción sostenible? Son 5 pasos muy fáciles y muy verificables, que son un diseño pasivo, un diseño activo, que lo que busca es, digamos, como integrar eso, ya se los voy a explicar también,
manejo de residuos y sistemas de reutilización, optimizar los recursos naturales existentes e incorporación de materiales bajos en carbono. Lo que ya hemos hablado como a grosso modo, y cada vez más lo veremos, las personas requieren mayores satisfacciones en confort y habitabilidad, ¿cierto? Entonces, beneficios económicos, sociales y culturales de manera integral. Saben muy bien que hoy en día la necesidad de, digamos, de vivienda está generando para los, digamos, para los constructores mayores necesidades que deben satisfacer. Entonces, ya que hay una necesidad de vivienda grande, que ahora el sector se está moviendo tanto, que hay tanto incremento, pues qué mejor que poder proyectar en el tiempo este tipo de proyectos de edificaciones sostenibles que contribuyan a esas necesidades. Bueno, les voy a presentar un proyecto que es abanderado. Digamos, este proyecto tiene la certificación LEED, no es la EDGE, pues yo les estoy hablando de la EDGE. La LEED es, digamos, otro tipo de certificación y digamos que o sea, cada edificio que se haya ganado, digamos, esta certificación, que tenga este sello, debe aprobar una serie de requisitos, ¿cierto? Como ubicación del lote, evitando que dé con sitios no apropiados, buscando que reduzca la distancia de desplazamiento en vehículos, la conectividad o cercanía al transporte público, que se promueva habitabilidad y que mejore la salud humana mediante fomento de actividad física diaria, o sea, mediante espacios que genere. Realmente, antes que nada, este proyecto está en La Estrella, donde todavía es una zona, digamos, grande y buena de expansión, y tiene a su favor pues que puede contar con espacios verdes y tiene todavía buena cantidad de suelo libre en donde se puede generar este tipo de vegetaciones. Sabemos que como les decía ahora, es difícil insertar arborización en el suelo de nuestros, digamos, de nuestro territorio. Ya no hay mucho suelo para poder ocuparse. Sin embargo, pues sabemos que según el sitio donde se emplace, puede tener esas calidades ambientales que muchos proyectos contarán o no con la favorabilidad de poder acceder a un proyecto con un espacio así, pero bueno, digamos que en el escenario más positivo podemos tener proyectos así. Todavía pueden haber proyectos en ubicaciones favorables. Digamos que las viviendas tengan buena iluminación y ventilación, protección y restauración del hábitat y el adecuado manejo y control de aguas lluvias. Eso pues es como claro. Son operaciones muy básicas, pero ayudan muchísimo en la operación del edificio posteriormente a la venta. Digamos, disminuir el consumo de vivienda, digamos, el consumo de agua, disminuir, o sea, hacerlo eficiente y evitar el riesgo en las zonas verdes, ¿cierto? A veces no lo dejamos un poco de lado, pero cuando no hacemos un buen uso y control de, digamos, como el acueducto, de todo lo demás, o un sistema de mejor evacuación, también se generan estos problemas con las fuentes hídricas, las quebradas. Entonces es como, en panorama general, una serie de operaciones que funcionan de manera global y generan mejorías en el urbanismo. No solo es en el interior de la edificación. Muchas veces los constructores hacen proyectos y solo piensan en satisfacer sus necesidades, en generar como un proyecto que cumpla con sus requisitos de los habitantes y no más. Y fuera de ahí no hay ningún beneficio. La intención es que todo tenga conexión y en lugar de aumentarle problemas a la ciudad, sea como aliviarle un poquito todo esto. Lo mismo el uso de la energía eléctrica, ese uso eficiente, instalación de iluminación inteligente, aunque no es necesariamente la domótica que creemos que todo debe ser automatizado, que se prendan, se enciendan y se apaguen las luces automáticas, no. También hay un tema importante
de manejo responsable de la iluminación o de la electricidad. Digamos que selección de materiales y el uso de recursos, incentivando el uso de materiales regionales, sobre todo, reciclados y que se puedan rápidamente reciclar, o sea, puedan entrar en un ciclo de reciclaje rápidamente, y fomentando esa separación y aprovechamiento de residuos durante la construcción y en la operación del inmueble. Sabemos que en la construcción hay demasiados residuos, entonces no se están gestionando correctamente. Es importante poder llevar esas etapas posteriores, esas etapas, digamos, antes de la ocupación del edificio, poder hacer toda esa gestión de residuos, poderlos reutilizar en el proyecto y en la etapa posterior, cuando ya los habitantes ocupen, pues poder hacer también una gestión de los residuos. Bueno, aquí les menciono así como muy, pues también como con datos y cifras, digamos que el ahorro de agua que se generó en este proyecto fueron de 800.000 litros en etapa de construcción. Se aprovechó residuos generados en la construcción hasta de un 80%, que es bastante. Se generó un pulmón verde con la implantación de 760 árboles, tanto existentes como nuevos, entonces se generó ese pulmón verde. Y en la etapa de operación de la edificación, un ahorro de agua se podría, digamos, proyectar de un 32%, un ahorro de energía del 47% y digamos que el 92% de las viviendas no generan calentamiento por el poniente. Entonces, esto va a evitar, como les digo, tener que utilizar posteriormente fuentes de enfriamiento. Eso es muy importante porque también esto genera sobrecostos en la energía. Bueno, estos son como los, digamos, la fuente de ellos, como los tips, los cuales contribuyen a la sostenibilidad. Bueno, digamos que ese proyecto fue el primero en que se certificó. Ay, por favor, pueden silenciar el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, digamos, fue el primero en certificarse en América Latina. Ica, siléncialos tú porque no nos van a dejar. Silencia tú todos los micrófonos. Sí, espérame, entonces voy a silenciarlos todos. Tengo que salir. Bueno. Tengo que salir de aquí. Espera un segundo. Correcto, perfecto. Bueno, continúo. Lo que les iba también a proponer, hago un paréntesis, es si tienen preguntas, digamos que para que se vuelva un poquito fácil el tema como estoy compartiendo las pantallas, entonces me hacen las preguntas y ya voy a terminar, entonces contesto todas las inquietudes directamente, para no estar haciendo los cambios de pantalla, porque entre la interferencia de los sonidos y todo lo demás, de pronto me enredo un poquito. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema muy importante, que es realmente el valor, ¿cierto? El valor y el costo de qué implica esa sostenibilidad versus la competitividad o el valor en el mercado. Porque tal vez todos están preguntando, bueno, pero ¿cuánto es que cuesta? O los sobrecostos de un proyecto sostenible, ¿cómo se ven reflejados en el medio? O cuáles son esos impactos que
que generan en la economía y en la rentabilidad de una empresa. Entonces, digamos que de manera general, Colombia es el país con el mejor desempeño a nivel global en términos de intención de certificación y proyectos registrados. Y el segundo lugar en certificaciones de diseño. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Colombia, a pesar de todo, tiene esa gran vocación o gran intención a poder generar esos proyectos, digamos, de sostenibilidad y quererse certificar en función de tener ese respaldo de que cuentan con esa categoría de eficiencia, ¿cierto? Entonces, más o menos un estudio muy básico, estos datos fueron sacados de, no puse la fuente, me disculpan, de informe inmobiliario, pues no tengo mucho acceso así como a fuentes, digamos como que tienen los evaluadores directamente de la lonja, pero como a grosso modo compararlos en el mismo, digamos como en el mismo estándar que lo ponen, apartamentos nuevos, apartamentos que se están vendiendo actualmente, que están construidos, tenemos un rango de valores en el que en este específico sector, que es la Suramérica, en la estrella, tenemos estos proyectos de los cuales el que les acabo de comentar, el que les acabo de hablar, que se llama Ceiba de Verde Vivo. Verde Vivo es un proyecto grande, no les expliqué, pero es un proyecto muy grande que tiene 3 etapas. Entonces aquí las ven, Verde Vivo, Arizá y La Palma. Entonces, el que acabamos de ver, que es el que tiene la certificación LEED, es el primero en certificación, los demás están en proceso de certificación, está en este rango de valor del metro cuadrado aproximadamente, no puse el valor de metro cuadrado, me disculpan, en más o menos los 4.500.000 pesos, 4.400.000. Entonces, es un valor alto, pero en comparación con lo que se está manejando en el sector, en este sector de la estrella, digamos que está muy competitivo, no está por fuera de los valores y es, digamos, como para ustedes como viable para que tanto un inversor, un constructor, un promotor invierta en un proyecto de estos y un comprador final en esta cadena que les explicaba acceda a ese proyecto. Entonces digamos que tiene ambas cosas y reúne, gracias a la certificación, todos los requisitos que les he dicho. Estos otros dos, que son de ellos también, que hacen parte de este proyecto, que también son sostenibles, digamos que este tiene un gran valor porque a nivel de los acabados, las condiciones, especificaciones técnicas, tiene tiene una connotación mucho mayor. Entonces este sería como despreciable, pues no lo tendríamos muy en cuenta como para este equilibrio. Entonces, bueno, solamente les quería mostrar un poco como en función del valor del metro cuadrado de un proyecto de estos, cómo podría, digamos, cómo podría equipararse a comparación de los demás proyectos convencionales y tradicionales. Ahí juega mucho de la mano las necesidades de los clientes, pero es casi garantizable que un apartamento de estos, una propiedad de estas, tiene todas las condiciones de confort y habitabilidad, de lujo, de espacio, de distribución espacial. Entonces, es un plus tener un proyecto que es tan bueno en términos básicos, que la gente solamente busque ciertas condiciones y aparte se le sume todo esto de tener certificaciones y tener todas estas calidades. Como lo decimos acá, esto es un proceso entre construcción tradicional y construcción sostenible, de la mano entre el gobierno, el sector de la construcción, los bancos y las entidades y los compradores. Para hablar un poquito de esta compañía, pues la que realizó el proyecto, que es Conaltura, digamos que ellos han asumido la responsabilidad y la variación de la rentabilidad de sus proyectos en función de su convicción. O sea, es decir,
Me preguntarán, muchos de los costos de estas viviendas las asumen el constructor o con altura o están generándose sobrecostos que desplazan al cliente final. Pues realmente no. Ellos una gran parte las están compensando, están generando compensaciones dentro del proyecto para que puedan ofrecerle al cliente un producto bueno sin sobrecostos adicionales, que esté en un valor competitivo en el mercado, y si hace falta algún sobrecosto, pues en su misión como compañía tienen asumir muchos de los costos, ¿cierto? Y no desplazárselos al cliente final, para también no alterar mucho el mercado, porque sabemos, pues todos sabemos hoy en día que los valores de metro cuadrado están bastante altos y tienen un impacto bastante fuerte. Entonces, digamos como en pro de ese incremento que se está generando de valor, pues no queremos generar construcciones más costosas. Incluso lo que queremos hoy en día es como nuevas formas de valorar los proyectos que les den esas calidades sin que sean incrementos en valor. Anteriormente eso era lo que se buscaba, generarle más aditamentos y más condiciones para que las propiedades fuesen cada vez más costosas y más costosas. Ahora estamos entrando en una etapa de estabilización, en donde lo que queremos es como buscar las mejores condiciones para los usuarios finales y que los precios se mantengan. No queremos entrar en una burbuja inmobiliaria. Entonces, es importante que de todas maneras pues lo tengamos en cuenta. Digamos que este es un referente, digámoslo, en caso de éxito, con buenas ventas y, digamos, con ese valor agregado a reconocimiento de nivel mundial. Y proyecta un panorama futuro de replicabilidad en el medio construido. O sea, a futuro esperaríamos que todos fueran así, todos tuvieran estas condiciones y estas calidades ambientales, no fuese solamente el tema económico y de rentabilidad. Bueno, digamos que ahora como conclusión, digamos como me perdonan. Bueno, ahora tenemos como en conclusiones finales, ya vamos a abrir como el tema de debate para que podamos responder todas las preguntas y nos vamos yendo directamente a la presentación y vemos qué dudas tienen para que sea un poquito más dinámico. Ya que podemos acceder a las diapositivas, entonces nos devolvemos y hacemos las preguntas. Bueno, para cerrar entonces esta charla, esta conferencia, digamos que los desafíos que tenemos en el sector constructor, digamos que aparte de las compensaciones en materia fiscal, que es decir, todas las reducciones monetarias a partir de los incentivos tributarios que ya mencionamos, el analista o el que, digamos, se enfrente a hacer un proyecto de estos deberá evaluar todos los beneficios que resultan, pueden ser intangibles, ¿cierto? Que no se perciban, que no tengan un valor específico, pero que representan un impacto positivo que favorece el proyecto desde los diferentes ángulos. Entonces, serían esos beneficios globales, que reducción de impactos ambientales negativos por implementación de criterios de sostenibilidad en las edificaciones, generando esos beneficios no solo local, sino global, y contribuyen con la reducción de los gases de efecto invernadero y a la conservación de los recursos. Recuerden que no solamente es no emitir CO2, es también conservar lo que ya tenemos, esos recursos que tenemos que son agotables y ya están sufriendo como ese colapso. Y otro sería los beneficios comerciales que pues, la construcción sostenible, para el que no lo crea o el que sea incrédulo o esté en oposición, es una realidad que necesariamente se está implementando de manera muy rápida en nuestro medio. Entonces, por lo tanto, a medida que
los inversionistas y los ciudadanos comprenden la importancia de los impactos socioambientales de las edificaciones sostenibles, aumentan sus posibilidades de comercialización. Entonces, por consiguiente, una edificación construida bajo criterios de sostenibilidad será mucho más atractiva, no solo para los arrendatarios, sino también para los compradores. Entonces, con esto, digamos, concluye un poco, digamos, la exposición de todo lo que, digamos, nos competía, como exponerles un poco las necesidades que tenemos en el medio, y gran parte de los que me pueden estar escuchando, pues están muy metidos en el gremio, en la parte más de valorar o de darle un valor comercial. Pues también es una invitación como a que le demos un valor diferente a las construcciones, busquemos nuevas formas digamos que si los inmuebles hoy en día tienen unos parámetros para ser valorados, pues que cada día le encontremos estos nuevos, esta nueva gama de conceptos que le dan aún más valor y le dan más posicionamiento, y que a su vez puedan ser económicamente viables con todas estas estrategias y en ayuda con todas las herramientas que ha dispuesto la nación. Bueno, voy a abrirles el micrófono entonces para que empecemos como un debate, como algo más fluido, ya no tan libreteado, y bueno, vamos a ver. Voy a... Entonces cada uno puede, pues, obviamente poner abrir su micrófono, pues lo pueden abrir cada uno. Y cuál puede ser más ágil, dictarse pronto y cuál puede requerir un poquito más de tiempo en la implementación. Para que pidamos pues tú le pidas a Sami que nos meta como dentro de esa parrilla Por favor, cierra el micrófono. No lo tengo, pero me está diciendo la idea, porque silencio todos y uno por uno levantan la mano. ajá, lo que yo quiero es que le demos Creo que es mejor que nos silencies a todos nuevamente y el que quiera hablar, Levantan la se mano. desconecte. Ok. Bueno, correcto. Incluso el que quiera hablar puede abrir su micrófono, no tiene restricción. Uh-huh. Uh-huh. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Se estaba probando que funciona. No, tranquilo.
Está muy chévere esas charlas virtuales. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Cualquier duda, pues espero poderla resolver en este espacio y bueno, no sé si tienen algo más particular. Hola, no, quería comentarles que conocí el proyecto Verde Vivo de otro lado, siendo proveedor en algún momento. Sí. Y aunque efectivamente tiene, digamos que unas bases de todo lo que es el lineamiento de arquitectura verde, de Ujú, renovación de materiales y demás, ujú, lastimosamente todavía estamos en la parte mínima de requerimientos. O ujú. sea, en consumos de agua están en lo mínimo cuando hay máximos y hay proveedores con máximos consumos, lo mismo para consumos energéticos y demás, pero creo que es un punto de partida importante pues como para nuestra sociedad, eh, y que realmente ahorita escuché la pregunta si esos costos se le transmitían al consumidor final. Ujú, ujú, Creo que todavía no hemos desarrollado la cultura tanto gubernamental como de consumo para poder decir quién los asume, ujú. porque en su proceso de presupuesto ellos inicialmente trabajaron con productos normales y lastimosamente pues ahorita todo lo que significa ahorros, consumos y demás son más costosos. Ujú, Entonces todavía ese punto no ha sí, llegado a equilibrio. ujú, correcto. Bueno, en ese aspecto, digamos que en la experiencia pues de la compañía como tal, tienes toda la razón, estabilizar esos costos y decir que no se van a trasladar al cliente final, pues sería también una utopía, sería un sueño, ¿cierto? Digamos que cuando yo les hago el comparativo de cuánto cuesta una vivienda de estas en comparación de otras, se pueden dar cuenta que los costos son, digamos, muy equiparables con los demás. Entonces, cuando yo, por ejemplo, les digo eh, que los costos podrían ser, mm, que los costos podrían ser eh, mm, equiparables con otros proyectos, podríamos suponer que el proyecto a nivel interior hizo sus operaciones en teoría muy bien hechas para no tenerle que trasladar un valor final. Entonces, a lo que me refiero es, la compañía no va a dejar de perder, ¿cierto? La compañía no va a dejar de obtener sus gananciales y su rentabilidad, pero por medio de esas operaciones que puede hacer, no todas requieren grandes materiales o no todas requieren tecnologías de alto costo o de última gama, de gama alta, entonces no necesariamente los proyectos tienen que ser tan costosos. Ahí es donde es la invitación un poco que la gente, digamos, cree esa conciencia o esa curiosidad y puedan, digamos, por medio de estas plataformas que les expliqué, pueden ir llevando su proyecto paso a paso y él les puede ir diciendo cómo ahorrar ciertos, ahorrar gastos e introducir esas nuevas mejorías a los proyectos y no tener que destinar gran cantidad de la inversión y que sea viable para el A mí inversor. eso, Lili, yo no le he contestado porque están en las preguntas. Sí, correcto. Perfecto, gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Bueno, Aló, sí, buenos hola, días. Hola, buenos días. te hago una consulta. Dentro de los beneficios para este sistema, las entidades bancarias que nos comentaste ahora eran Davivienda y Bancolombia. Ujú. Dentro, ¿tú sabes más o menos cómo es esa tasa de beneficios para el comprador final? Bueno, pues mira, realmente dentro de Bancolombia está manejando como una línea, no me meto mucho con el tema, pues porque no soy experta, pero ellos están manejando como una línea de acompañamiento económico desde la etapa inicial, o sea, desde el constructor hasta el usuario final. ¿Qué es lo que pretende? Digamos, a los constructores otorgarles esos bonos y beneficios en, digamos, en sus financiamientos para el proyecto.
esos Ujú. alivios como para que puedan, digamos, no sé, unas tasas mucho más bajas, unos periodos de amortización más largos para que el constructor invierta. Y posteriormente, digamos, al comprador final, cuando realmente hoy yo sé que muchas personas han accedido a estos proyectos, aparte de los subsidios y todos los beneficios que puede dar un banco o los puntos que asigne para poderle dar un beneficio, cuando son este tipo de proyectos asignan un poco más de valor. Quiero decir, tiene muchos más beneficios y también tiene alivios. Además, porque son proyectos costosos. En teoría Sí, son todavía proyectos muy caros en una sí. zona que es de mucha valorización. Entonces, Ujú. claro, la gente, muchas personas conozco que dicen, quiero tener un proyecto así porque me gusta contribuir al medio ambiente, porque quiero ahorrar, pero no tengo con qué comprar un apartamento de 400 millones o 350 millones. Entonces, Ujú. sé que también en esa línea de bonos y de, digamos, como de beneficios, Bancolombia está implementando esos alivios para los clientes finales también. Ok, vale, te agradezco mucho. Estuvo muy Muchas rica tu gracias. conferencia. Buen Con día. mucho gusto. Bueno, chao, chicos. Claro que sí. Hola, una pregunta. Digamos que la presentación está hecha como para proyectos de constructor profesional grandes, pero también sería viable o la experiencia que dice para proyectos de vivienda unifamiliar, estrato 5 6 o Sí. incluso pequeños proyectos más pequeños. ¿Es viable o no es viable? Sí, totalmente viable. Incluso, bueno, yo digamos que desde la experiencia solo les quise hablar de proyectos grandes en función de la certificación, ¿cierto? No es porque necesariamente un proyecto sostenible tenga que tener certificación, no, son dos cosas muy diferentes. Lo que hace la certificación es que te da como un sello, o sea, te pone como, mejor dicho, es como si tuvieras una como tu título de profesional. Entonces te dice, bueno, este proyecto en cualquier condición va a tener estas condiciones, estas características. Pero digamos, proyectos pequeños, viviendas unifamiliares, en viviendas existentes, porque no solo es para proyectos nuevos, también se habla de todos estos beneficios que pueda tener una vivienda usada, que ya existe, y se pueda incorporar todas estas tecnologías o las energías renovables o las tecnologías de ahorro de consumo. Y los beneficios incluso dentro del área metropolitana, las políticas públicas establecen que benefician en gran cantidad a personas que tengan viviendas en estratos bajos, que simplemente quieran adherirse a un sistema de economía y de ahorro energético. Entonces, incluso pues yo los invito, de hecho he tenido una poca experiencia en el programa de EDGE para que introduzcan cualquier tipo de proyecto, en el que sea, y empiecen a ver el proyecto que les arroja, o sea, digamos, qué sugerencia les hace, como que pueden ir mejorando para que se puedan volver una categoría sostenible. ¿Está clara la respuesta? Yo es el segundo, ¿no? Creo que se hace más que eso. Yo no tomo tanta agua. Hola, Vivienda ¿alguien más tiene profesional. alguna pregunta, alguna inquietud?
Bueno, por aquí vi que hace un momento me preguntaron que cuáles son los proyectos con esas certificaciones. Pues bueno, proyectos generales y proyectos de gran tamaño. Hola Diana, ¿cómo estás? Sí, bueno, buenos días. Hola Diana, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Ah, bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas en la casa? ¿Quién está hablando? Ah, Bueno, me decían que cuáles son los proyectos que tienen esas certificaciones. Pues ahora estos proyectos grandes que les digo, este con altura, que es muy, digamos que en este momento está en el top, hay otra lista de proyectos que han sido certificados, digamos, pero de manera más puntual, o han sido casos muy, voy a decirlo así, son casos que hicieron proyectos de sostenibilidad y de incorporación de tecnologías, pero no buscaban tanto un beneficio económico, ¿cierto? Era, digamos, como yo soy un cliente que tengo una capacidad de invertir en mucha, digamos, gran envergadura y quiero hacer una casa que sea con todas las condiciones de sostenibilidad y quiero que se certifique. Entonces estos casos son muy puntuales, pero proyectos como tal integrales que sí busquen a nivel de mercado ampliar la gama, digamos como las posibilidades de que cualquier persona acceda, son muy pocos, son muy nuevos. Otras certificaciones corresponden a viviendas muy particulares, digamos en Las Palmas, alguien que quiso hacer algo en Fredonia. Esos son proyectos muy puntuales y que incluso están en el proceso de certificación porque tienen muchas condiciones y requisitos que no les permiten ser sostenibles. O sea, quieren tener lo mejor de los dos mundos, quieren ser sostenibles y tener la certificación, pero a la vez quieren tener muchas condiciones de confort, digamos, de domótica, de tecnologías. Entonces ya digamos que el programa o el certificado les va a decir, no, usted tiene unas ambiciones muy grandes y eso no es sostenibilidad. Entonces, digamos que por eso no les mencioné otros proyectos que cumplan con esas condiciones, porque estoy tratando de hacerlo como a nivel de mercado o de acceso a un público más grande, a un grupo de personas más grandes a nivel de Medellín. Igual creo que cualquier persona particular que tenga un inmueble con esas condiciones va a ser lo primero que va a decir en un avalúo, porque saben que valorizan el inmueble. Uh-huh. Pues miren, realmente yo desde mi parte personal, pues yo no tengo mucha experiencia en tema de avalúos, pero las certificaciones pueden ser una, digámoslo así, una cosa o muy buena o muy mala también, para ser sinceros. ¿Por qué? Porque un proyecto que hoy le vayas a dar valor en términos, aparte de todos los aspectos que ustedes evalúan como evaluadores o en el tema inmobiliario, aparte de esos aspectos que ustedes les dan o las categorías para darle un valor a un inmueble, cuando ustedes tienen una certificación o tienen un potencial de una propiedad o un inmueble, pues mucha gente podría pensar, no, es que se va a volver digamos, un valor muy alto en el mercado. Entonces no va a ser como viable que que puedan acceder las personas a él. Realmente no es así. O sea, ahora porque estamos empezando en una era de estos proyectos, pero casi como que les voy a hacer el ejemplo como en una industria o en una fábrica en productos en serio. Al principio el primer producto puede ser muy costoso y puede ser en medio de la novedad, puede ser un boom y muchas personas pueden quererlo comprar, así sea costoso, pero otras pueden decir, no, no me interesa ser sostenible y voy a comprar lo tradicional, lo básico, ¿cierto? Este proyecto es costoso, pues primero porque la zona de valorización en donde está es costoso. Segundo, porque tiene unas condiciones de habitabilidad muy superiores, tiene unos acabados de lujo, todo lo demás.
pero en el momento en el que la difusión sea mayor, que las personas crean en este tipo de proyectos y que de verdad valen la pena, más allá del tema social y ambiental, pues claro, se va a generar una estabilización y la gente va a poder invertir más fácil en ellos, van a ser a menor costo, digamos que esa producción de tanta cantidad puede ser muy favorable. Entonces, la forma en la que los evaluadores pueden darle ese plus es fundamental. O sea, casi que un evaluador tiene en sus manos también poderle dar ese valor y poderlo cuantificar y poderlo poner en el mercado, y resaltar todas esas virtudes que tiene y darle ese valor que requiere. Bueno. Bueno, no veo ninguna otra pregunta por acá en el panel del chat. Vamos a ver. Me disculpan si de pronto no veo las preguntas. Perfecto. Si de pronto hay alguna pregunta adicional, pues igualmente estaré en contacto. Bueno, me preguntaba, bueno, alguien me preguntó que si aplica también para el oriente antioqueño y aplica para vivienda BIS. Pues realmente en este momento aplicaría para cualquier proyecto. O sea, no importa la calidad del proyecto o digamos, el costo final, no tiene digamos, como ninguna connotación. ¿Qué pasaría con los proyectos BCB, que de pronto muchos conocemos? Son proyectos que se hacen para abarcar un grupo de personas con ciertos requerimientos socioeconómicos. ¿Y qué sucede? Que a veces estos proyectos son implantados en cualquier lote de la ciudad y que tienen unas características digamos, como de premura, de urgencia, para satisfacer unas necesidades de un grupo de personas. Entonces, como estas viviendas, digámoslo así, tienen que ser proyectadas de una manera, voy a decirlo así, que haya accesibilidad del cliente final a ellas por el costo. Digamos que en este momento hacer un proyecto sostenible o un proyecto digamos, de construcción sostenible que tenga todos esos requisitos, sale un poco más costoso de lo que una persona en posibilidades de un BIS y un BIP puede acceder. Entonces, una persona que tenga recursos limitados o que tenga una capacidad de endeudamiento pequeña no puede acceder a un proyecto de estos porque digamos que la categoría que hoy en día les está dando estos proyectos los hace ser costosos. O sea, costosos en comparación de proyectos en otros estratos, en otras zonas de la ciudad, ¿cierto? Les hice la comparación en la estrella, pues para ver que dentro de ese sector están por la media del valor. Pero si llevamos ese proyecto a otra zona de la ciudad en estratos bajos, pues obviamente las condiciones no van a ser muy favorables en términos económicos. Entonces, creo que ahora el panorama es muy limitado, pero con muchas proyecciones a que se abra un mayor mercado de este tipo de proyectos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Creo que ya. Me hablaban de... Ok,
Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar el chat. Les agradezco mucho la participación, estar atentos. Es un tema que puede que para muchos no genere muchas inquietudes, o puede que no estén muy relacionados o que no tengan un caso particular que quieran verificar, como otros temas pues, que se les han expuesto en este comité. De todas maneras, muchísimas gracias. Espero poderles ayudar en cualquier otro tema que surja a partir de aquí, y espero que sigan todos muy